Ejercicio 8.2. Se estudió la producción de caña de azúcar en 3 variedades. En estudios anteriores se comprobó la existencia de un gradiente de fertilidad en la parcela de terreno donde se sembrarían las plantas. Para evitar que ese gradiente influyera en la interpretación de los datos, se ejecutó la experiencia de acuerdo a un diseño en bloques aleatorizados, donde los bloques se ubicaron perpendicularmente al gradiente de fertilidad. Se desea saber si existe diferencia entre la productividad de las distintas variedades. Entonces tenemos la tabla de datos con 3 variedades para la caña de azúcar y los bloques según el gradiente de fertilidad, 1, 2, 3 y 4. Este es un diseño que corresponde al análisis de la varianza a un factor con bloques. Entonces, para resolverlo, como primer paso, planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en función de los niveles del factor. Por eso nuestra hipótesis nula propone la igualdad de las 3 medias contra la hipótesis alternativa al menos una media distinta. Para decidir sobre la hipótesis nula tenemos que construir el estadístico F de prueba. Para ello calculamos las sumas parciales. Para cada variedad calculamos la suma de parciales para cada bloque y luego calculamos la gran suma, que en columna tiene que sumar lo mismo que en fila, que da en este caso 148. Calcularemos la suma de cuadrado de la siguiente forma. La suma de cuadrado total es igual a la suma de cuadrado del factor más la suma de cuadrado del bloque, esta vez, más la suma del cuadrado del error. Utilizando las mismas fórmulas anteriores, vamos a calcular la suma de cuadrados totales, la suma del cuadrado del factor, ahora calcularemos la suma del cuadrado del bloque y por diferencia calcularemos la suma del cuadrado del error. Entonces, la suma del cuadrado del factor es cada dato elevado al cuadrado menos la gran suma elevado al cuadrado dividido la cantidad de unidades experimentales que hay en la experiencia. Eso da 68,67. Para la suma del cuadrado del factor tenemos que tomar estos totales de cada nivel del factor, elevar al cuadrado, dividirlo por la cantidad de unidades experimentales que tiene cada nivel y le restamos la misma cantidad que en el caso anterior. Ahora, para calcular la suma del cuadrado del bloque tenemos esta fórmula que traducido en esta tabla de datos es tomar cada una de estas sumas, columnas, elevarlo al cuadrado y dividirlo por la cantidad de unidades experimentales que hay en cada bloque, que en este caso es 3. Y finalmente restamos la misma cantidad que en las sumas cuadrados anteriores. Eso da 8,67. Y por diferencia calculamos la suma del cuadrado del error, que va a dar 13,83. Con toda esta suma construimos la tabla del cuadro del análisis de la varianza, debido al factor, al bloque, al error total, la suma de cuadrados, la del factor, la del bloque, la del total y la del error que fue calculada por diferencia. Los grados de libertad, la del factor, la cantidad de niveles menos 1, 2, la grado de libertad del bloque, la cantidad de bloque menos 1, 3, la del total, la cantidad de unidades experimentales menos 1, 11, y por diferencia calculamos la del error. Finalmente procedemos a calcular los cuadrados medios tomando el cociente entre las sumas de cuadrados y sus respectivos grados de libertad y calculamos el estadístico F como el cuadrado medio del factor dividido el cuadrado medio del error. En este caso 23,08 dividido 2,31 y obtenemos un resultado de 10,01. Este estadístico F tiene distribución F con 2 y 6 grados de libertad respectivamente y se va a rechazar la hipótesis nula si este estadístico F supera al F crítico. El F crítico va a salir de la tabla F de Fisher a 0,05. Este F crítico habíamos dicho que tiene 2 y 6 grados de libertad. 2 a 6 grados de libertad nos da un valor de 5,14. Entonces, como
10,01 supera al 5,14, se decide rechazar la hipótesis nula. Luego concluimos que al menos un nivel del factor o alguna variedad se comporta distinto respecto a la productividad de caña de azúcar.